Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo me copias? Buenas noches y bienvenidos. En esta noche estaremos cerrando con este pequeño círculo o esta serie sobre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ¿no? El imperio del anticristo, el espíritu del anticristo y todas esas cosas que hemos ido meditando en estas últimas noches. Entonces, para que nosotros vayamos cerrando esta secuencia, espero que haya quedado muy establecido en ustedes, en todo caso, que las profecías establecidas a través de Daniel y del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que quede muy claro en el tema de que estamos ya en la semana 69 de la semana 70 que hablaba Daniel, ¿correcto? Daniel habla de que habrán 70 semanas de año. Estamos atravesando la semana 69, mejor dicho, cuando el Señor Jesús es levantado al cielo, es que se termina la semana 69 y comienza un paréntesis, ¿no? Que se llama la edad de la iglesia, la etapa de la iglesia, la dispensación de la iglesia, o de la gracia también lo llaman. En ese espacio es que nosotros estamos viviendo estos 2000 años, desde nuestro Señor Jesús para acá. Pero la última semana de 7 años comenzará cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada por nuestro Señor al cielo. Entonces ahí comienza la semana 70. O sea, son 7 años que quedan. De esos 7 años se establece el imperio del anticristo en esta tierra con todo su poder, con toda su vanagloria, con toda su maldad. Pero los primeros 3 años y medio, o sea, estos 7 años están divididos en dos, de 3 años y medio, 3 años y medio. En estos primeros 3 años y medio, decíamos, de acuerdo a las escrituras, que todo el mundo estará en paz. Este nuevo orden mundial estará bien parejito, todos felices, todos contentos, no habrá ninguna confusión, ninguna guerra, todo estará bien. 3 años y medio. Pero luego de los 3 años y medio, el anticristo entra en crisis, ¿no? Hace su fiesta depresiva y dice, no, yo quiero que me adoren, yo quiero que me adoren, yo soy el Dios, y se proclama, se autoproclama como Dios, patea el tablero, rompe los protocolos, dice, San se acabó, acá yo soy el Dios de este mundo, de esta tierra, y quiero que me adoren. Entonces, ahí se desata una serie de eventos, la persecución de los que se hayan quedado, que han sido cristianos, creyentes, pero que por alguna razón no fueron arrebatados al cielo, juntamente con los que durmieron en Cristo y los que estaban esperando la venida de nuestro Señor, que fueron arrebatados. Ellos ya no están, se fueron, ¿no? En todo caso, nosotros ya no estaremos para estos 7 años de persecución. La iglesia no va a pasar eso. Van a pasar los creyentes, los cristianos, que por alguna razón desobedecieron, se apartaron de la fe, se apartaron del camino, pero conocieron la palabra, conocieron del Espíritu Santo, pero renegaron en su fe por el trabajo, por las relaciones, por lo que fuere. Entonces, en el momento dado, no fueron arrebatados y ellos se quedaron. Entonces,
ellos sí que van a tener que luchar por su salvación. Ellos estarán conscientes. Yo conocí al hermano fulano de tal, al pastor fulano de tal. Ellos me ministraban a mí, la hermana fulana oraba por mí. Ellos ya se fueron, Dios los recogió, nosotros nos hemos quedado acá, Dios sí existe, quiero seguirlo, quiero servirlo ahora. Entonces, ahí ellos se aferrarán a lo poco que se acuerden del Espíritu Santo, a lo poco que se acuerden de la palabra de Dios que una vez recibieron para poder luchar para ser salvos. ¿Por qué digo luchar? Porque el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces, ellos, con lo poco que se acuerdan, no habrán Biblias, ya no habrán predicadores que estarán predicando el Evangelio libremente, estarán todos escondidos, huyendo. Entonces, ya será muy difícil la tarea de llegar a ser salvos. Muy complicado, porque habrá mucha persecución. Tendrán que ser sometidos al sello de la bestia, ¿no? Y si no quieren ponerse, no pueden ni comprar ni vender, o sea, quedan marginados de todo el sistema. Es decir, nosotros estuvimos compartiendo todas estas cosas en las noches anteriores. Avanzamos un poco más en esta noche para ir cerrando este ciclo. En Primera de Juan 2:22 dice la palabra del Señor, Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es lo que dice literalmente Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y mire lo que dice Segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7 dice literal, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Está hablando Juan en ese tiempo, imagínense, más o menos 90 y tantos años después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Mira, él ya escribe ahí y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, podemos concluir de aquí que hay gente que ha sido influenciada por el espíritu del anticristo. Por ejemplo, Hitler, ¿cierto? Ustedes saben, por historia, quién ha sido este siniestro personaje, ¿verdad? Podríamos hablar de aquellos líderes comunistas que han existido en su tiempo. Estos comunistas son ateos que niegan la existencia de Dios, que niegan la existencia de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, estos son evidentemente gente que se ha dejado influenciar por el espíritu del anticristo. Entonces, lo que queremos establecer ahora que hay gente, como lo dice Juan acá en 2 de Juan 1:7, que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos tienen el espíritu del anticristo. Pero el anticristo que habla Daniel, es la personificación ya del anticristo del final de los tiempos. Ahora, hay una diferencia entre uno y otro, porque el anticristo del que habla Daniel, en Daniel 11, Daniel 10, establece, ¿no? Nos advierte el advenimiento de este siniestro personaje, hombre de pecado, hijo de perdición, ¿no? Que es la segunda persona de la Trinidad satánica. Explicábamos también que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero hay una Trinidad satánica, diabólica, infernal, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces, este segundo personaje entra en acción. Ahora, el sistema de nuestro mundo en el que vivimos actualmente, 2023, todo el sistema está encaminado a abrirle el camino, a darle pase, a preparar el camino para que en su momento
el anticristo llegue a gobernar las naciones con este famoso nuevo orden mundial. Willy Arce colgó en el chat del café, ¿no? Un póster, ¿no? Un banner donde se establecía todas esas cosas que tienen que ver con el nuevo orden mundial. Ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Es tremendo, es interesante ver cómo hasta las vacunas cumplen una función. El nuevo sistema está tratando de mermar a la humanidad, de reducir. Está atrás incluso del tema climático. Es decir, es todo un sistema que está apuntando a preparar el camino para la llegada del anticristo. Todo está preparándose, todo está sistematizado. Ya la mayoría de compras que se realizan se hace ya por internet, se paga por internet, ya no hay circulante, es decir, va a haber una sola moneda, un solo gobernante, una sola religión que va a apuntar a que todos terminen adorando a la bestia. Entonces, mis hermanos, esto es lo que la profecía lo ha dejado claramente escrito en la palabra de Dios para que nosotros no nos dejemos engañar, no nos dejemos sorprender, ¿no? Dios estableció, por ejemplo, el matrimonio. ¿Qué hizo el Señor en el Edén? Creó al hombre y lo vio solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿No? Le sacó una cosilla y le creó una mujer, le creó a Eva. Es decir, estableció un hombre y una mujer. Pero el tema del anticristo, ¿qué dice? Que no, que a ellos no les hace gracia esto de hombre y mujer, sino que puede ser hombre con hombre y mujer con mujer también. No hay problema. Ideología de género que viene a ser ideología, o sea, una idea. Es como que escuché por ahí, no sé si será verdad, que hay gente que ya se está casando con su mascota, ¿no? Con su animal, porque él o ella piensa, yo soy perro también, puedo casarme con mi perro, ¿no? Y no hay problema, y tienen que respetar porque es lo que yo creo. O un hombre que se cree mujer, o una mujer que se cree hombre, y hay que respetarlo porque es lo que ella cree, o lo que él cree. Evidentemente las ideas son inmensamente respetables. El problema es cuando tratan de establecer, digamos, algunos privilegios, ¿no? Que están estipulados para la dama, para la mujer y otros para el hombre. Cuando lo tuercen todo esto, hacen una champaña, ¿no? Y esa confusión es creada por el enemigo. Escuché hace poco de que en 4 estados de Estados Unidos, los libros de texto de los colegios ya no están poniendo papá y mamá o padre y madre como parte de la familia, porque para ellos es ofensivo eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, puede ser papá 1 y papá 2, ¿no? O mamá 1, mamá 2, ¿me entienden? O sea, ya no, o sea, rompiendo el plan original de Dios. Anticristo, es decir, contra de todo lo que Cristo ha establecido. Dios creó varón y hembra, los creó, ¿verdad? Pero el enemigo está en contra de eso. Dios dijo, Adán, multiplícate, sé fructífero. Pero el enemigo está buscando que reducir la población mundial. A ellos les interesa reducir. Hay demasiada gente en el mundo y para su sistema no le favorece eso. Y están tratando de desaparecer. Antes desaparecían a través de las guerras. Las guerras se llevó muchos millones de gente, pero últimamente ya no hay ese tipo de guerras. Entonces ya están creando otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo hace como 20 años cuando llegó el tema de las computadoras acá y nosotros trabajábamos en diseño gráfico. Entonces las computadoras venían, se establecían aquí y comenzábamos a trabajar con esas computadoras y tal, ¿no? Entonces, pasaron algunos años y no había ese tema del virus para las computadoras, para los sistemas operativos. Pero luego, estas mentes enfermas crearon un virus que comenzó a contaminar, ¿no? Los discos duros, los sistemas operativos de las máquinas, de las computadoras.
Pero para ese virus crearon un antivirus. O sea, que todos teníamos que comprar ese antivirus porque si no te contagiaba tu computadora y perdías la información. Entonces hay gente que cree que el tema del virus del COVID también fue creado en un laboratorio. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Porque hay muchas cosas misteriosas en torno a esto, ¿no? Pero que fue creado. ¿Para qué? Para diezmar la población y lo consiguieron de alguna manera, en parte, ¿no? Y ahora nos están vacunando, pues, ¿no? A todo el mundo están obligando a poner las vacunas y tal, como parte, digamos, de preservar la humanidad, pero nadie sabe qué le están inoculando en estas vacunas. No quiero decir que no se vacunen, el que quiere vacunarse que se vacune, que haga lo que cree conveniente para su vida, ¿verdad? Ese es parte de este mundo. Entonces, el enemigo siempre va a estar en contra de lo que Dios estableció. El Señor dijo, no matarás. Pero ¿qué sucede en nuestro mundo? Hay gente muy interesada, ¿no? En gastar ingentes cantidades de dinero para promover que en los países del mundo se legalice el aborto. Y el aborto no es otra cosa que un crimen, que un asesinato de un ser humano. Y de la peor forma porque es un ser indefenso que no se puede defender, ¿no? Y hay muchos países ya donde es legal. Es más, hay clínicas abortivas que solamente eh, tienes que ir allá y no te cuesta nada, ya está establecido así. Es más, yo estuve haciendo un estudio que, por ejemplo, si antes de la pandemia, digamos que se sacrificaban 70 millones de abortos en el mundo, pero durante la pandemia, eso se multiplicó a 144 millones y tal. Imagínense, dentro de la pandemia seguían y cómo lo hacían, ya no iban a la clínica, sino que llamaban a la clínica y la clínica enviaba los inyectables para que se pongan porque no podían atenderlos directamente y arreglaba la cosa. Tremendo, ese es nuestro mundo, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto, por otro lado, los matrimonios igualitarios, dentro, digamos, de ¿cómo lo podríamos llamar? Como una aberración, pero es lo que está sucediendo en nuestro mundo como parte de un sistema que está preparando el camino para la venida del anticristo. Ahora, fíjese lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:7. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción, estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Acuérdense, el apóstol Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que el misterio de la iniquidad, es decir, toda la parafernalia, toda la estructura corporativa que prepara el camino del anticristo, ya está en acción. Todo ya está en acción. Ya verán que nosotros mismos, a través de los celulares, ya tenemos una geolocalización. Donde vayas, ya te están monitoreando dónde estás, lo que dices, lo que hablas, incluso se cree que en los televisores, una vez que tú apagas tu televisor, entre comillas, crees que ya está apagado, pero parece que sigue todavía recibiendo información. Y de alguna manera están monitoreándote. Es lo que dicen, no lo sé, no tengo seguridad de eso, pero hay muchas pruebas que confirman ese detalle, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? ¿No? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. No dice qué, no dice que es una cosa, un objeto, un obstáculo. No, dice quién. Cuando dice quién se refiere a un personaje, a una personalidad, ¿correcto? ¿Quién?
¿Quién es? ¿No? Entonces, ¿quién es él? Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí en la iglesia de Dios, en los hijos de Dios. Este Espíritu Santo es el que detiene para que, para que el espíritu del anticristo o el anticristo no se proclame de una vez en acción. Pero esto sucederá, ¿por qué? Que dice aquí, sigan la lectura, dice, ¿no? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Cuando la iglesia sea arrebatada, amados hermanos, el Espíritu Santo se va también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en templos hechos por manos de hombres. El Espíritu Santo mora en cada creyente fiel y verdadero. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Guarde esa palabra en su corazón. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia sea llevada, el Espíritu Santo se va también. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ya no habrá quien lo detenga, porque acá dice solo que hay quien al presente lo detiene. Está deteniendo al anticristo. Ya está haciendo sus conexiones, está acomodando sus cosas, toda la parafernalia para recibir al anticristo, pero no puede todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia está acá y el Espíritu Santo, ¿quién es el que lo detiene? Está acá todavía. Pero cuando él se va, entonces él hará, pues, ¿no? Lo que le da la gana. ¿Sí? Entonces, dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando el Espíritu Santo se vaya con la iglesia al cielo, entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ya dijimos esto, ya lo hemos enseñado claramente en noches anteriores, ¿no? Que el anticristo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de Dios, el amor no lo recibieron porque lo despreciaron, lo desecharon, no quisieron seguir a Jesucristo. Desafortunadamente, cuando ellos se den cuenta del error que han cometido, ya será demasiado tarde. Satanás les dirá, tú eres mío, me perteneces. Entonces ya no habrá perdón, no habrá oportunidad. Entonces, mis hermanos, cuando dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia de la humanidad, todo el tiempo. Todo esto está preparando el camino para la rebelión del hombre de pecado. Este es un proceso engañoso, amados hermanos, que atrapa a los incrédulos. Esos comunistas, socialistas, aquellos que están en contra de Dios, que se declaran ateos, que dicen, gracias a Dios soy ateo, ¿no? Es lo que dice, gracias a Dios soy ateo, dice. Están más perdidos que... Ya, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ese proceso engañoso que atrapa a los incrédulos, ¿no? Pero que también, ojito aquí, este es lo triste, esta es la parte, digamos, que muy triste, que también predispone a muchos creyentes que se aparten de la fe verdadera y que crean en la mentira encarnada en una iglesia apóstata. Todo esto comprende un espíritu y una tendencia contra la fe bíblica genuina y contra la ley divina. ¿Qué pasa con una iglesia apóstata? ¿Cuál es una iglesia apóstata? Una iglesia que entra en la apostasía, ¿no? En versos anteriores lo vimos, ¿no? Que esto no vendrá hasta que venga antes la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía es apartarse de la verdad. Es decir, ya nosotros conocimos la verdad, pero estuvimos ministrando o hemos sido ministrados en la verdad, pero viene el espíritu engañoso y nosotros estamos un poquito aquí, un poquito allá, y finalmente terminamos, ¿no?
cediendo a nuestros bajos instintos, al engaño del enemigo y nos convertimos en apóstatas. Después de haber estado militando en las cosas de Dios, terminamos cayendo otra vez en el ejército del enemigo. Ese es un apóstata, es decir, el que se aparta, el que se separa de Dios, el que se separa de la fe, ¿no? Una iglesia apóstata, reitero, es aquella que se apartó de las verdades del cristianismo, se separaron de la buena palabra y la sana doctrina y permitieron un sincretismo religioso que los convirtió en apóstatas. ¿Qué cosa es un sincretismo? ¿Qué quiere decir el sincretismo religioso? Resulta, hermanos, que nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, ¿cierto? Comenzamos a ministrar la palabra de Dios, somos discipulados por la buena palabra y la sana doctrina, pero, la influencia de este mundo, el espíritu del anticristo, el espíritu engañador, hace que tú te vayas, te desvíes del camino, te salgas del camino. Entonces, ¿qué sucede? Comienzas a meter en tu iglesia algún tipo de creencia. Nosotros creemos en Dios, sí, claro, pero creemos también, ¿no? En San Peregildo, claro, ¿no? O en la Virgencita de Churucuchuy, ¿no? Oh, milagrosa la Virgencita de Churucuchuy. Nosotros somos creyentes, pero sí también vamos a la procesión del Señor de los Milagros acá en Lima, ¿no? Porque también dice que lo curó a mi bisabuela en aquellos tiempos y bla, bla, bla. Y toda mi familia creía en ellos. Tradiciones religiosas, cuentos de viejas del camino. Por favor, hermanos, nosotros estamos instruidos, enseñados en la buena palabra, en la sana doctrina. No podemos permitir ese sincretismo religioso. Es decir, como que una ilustración, un vaso con agua limpia, potable, ¿ok? Un vaso transparente, ahí lo tienen. Si usted agarra y echa una gota de ácido muriático ahí, una gota nada más, esa agua ya no es pura, ¿correcto? Ya está contaminada. Lo mismo sucede con el Evangelio. Cuando nosotros enseñamos la palabra, compartimos la palabra de Dios, pero nos damos algunas licencias para permitir algunas cosas corruptas, corrompidas dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra vida, entonces estamos entrando en un sincretismo religioso, un poquito de aquí y un poquito de allá. Dios no está pidiendo el 90% de ti. Dios no quiere el 95% de ti. Ni siquiera quiere el 99% de ti. Dios quiere el 100% de ti. No que estés camellando por ahí, ¿no? En los placeres de este mundo. No, no, no. Hermanos, la Biblia es bien clara y bien puntual y bien precisa. No podemos servir a dos señores. O amarás al uno y odiarás al otro, o odiarás al uno y amarás al otro. Es lo que dice la Biblia. Así que nosotros tenemos que ya poner, digamos que, como dicen allá en mi pueblo, las barbas en remojo. Tenemos que meditar el asunto, ¿a quién vamos a servir? El Señor tiene sus brazos extendidos para ti, su amor infinito está siempre para ti. Tú decides, como siempre, tú tienes la decisión de seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador o simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé que eres bueno, todo lo que quieras, pero déjame por favor vivir en este mundo. John Lennon una vez en una entrevista periodística dijo, mira, el cristianismo bacán, bien, chévere, ¿no? Está bien, el cristianismo, buena gente y todo, pero el cristianismo pasará. Esto será una corriente que se va a terminar, ¿no? Pero nosotros no, dijo. Pero los Beatles, ¿no? Permanecerán siempre. O sea, como endiosándose, ¿no? Y poniendo al cristianismo así. ¿Qué pasó con él? A los pocos días, a las pocas semanas, un morate, un demente vino ahí en la puerta de su edificio y le metió 4 balazos por ahí y acabó con su vida. No podemos caer
en esa facilidad de hablar mal de nuestro Señor, de hablar mal de Dios. Nosotros, cuando nos referimos a nuestro Señor, tenemos que venir con un corazón humilde, humillado y contrito, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que somos imperfectos delante de un Dios perfecto. Siempre tenemos que reconocer eso, venir con un corazón humilde delante del Señor. Él es nuestro Dios, podría fulminarnos al instante, podríamos desaparecernos del mapa en un instante y no pasa nada. Y si Él nos mantiene con vida, es para que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Si nosotros estamos vivos aquí, es porque Él todavía tiene propósitos con nosotros. Si no, ya nos hubiera recogido. Si el propósito de Dios habría sido que tú seas salvo, nada más, que tú seas salvo, una vez que tú te arrepentiste, el día que tú aceptaste a Jesucristo, al siguiente día ya te hubiera llevado, pues. Ya eres salvo, ya te llevo, ¿no? Pero no. ¿Cuántos años nos mantiene todavía, no? Creyentes, aceptando a Jesucristo para que nosotros sigamos cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Amados hermanos, es nuestro deseo y oración que estas enseñanzas puedan calar muy profundo en sus corazones, que guarden esta palabra en su corazón y que no se dejen sorprender por cualquier doctrina de demonios, por filosofías huecas, por filosofías orientales, por meditaciones y por cosas semejantes que vienen a tratar de perturbar tu mente, de cautivarte, de esclavizarte. El Señor nos ha llamado a libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No puedes esclavizarte con filosofías humanas, con huecas sutilezas. No puedes caer en ese engaño. Ya los tiempos que vivimos son tiempos muy complicados. Todos ustedes lo saben. Yo no tengo que contar. Solamente basta prender el televisor y ver lo que está sucediendo en nuestro país. Ver lo que está sucediendo en el mundo. Cada minuto. La violencia ha crecido de una manera escandalosa. No hay día que acá en Lima no hayan 3, 4, 5, 6 sicariatos, asesinatos por encargo. ¿Qué manera? Extorsiones a la orden del día, ¿no? Secuestros, toda pura maldad. ¿Qué dice la Biblia? Que en el final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque dirán, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esas cosas? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Cuando no entendemos que Dios no es el responsable de esas cosas malas, sino Satanás. La Biblia nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos lleva a una sola conclusión. Todo lo bueno que usted tiene, papá Dios se lo dio. Todo lo bueno que usted es, papá Dios se lo dio. Todo lo bueno de su familia, papá Dios se lo dio. Amén. Nada trajimos, nada llevaremos. Todo lo que usted tiene es para que usted sea un buen mayordomo de lo que el Señor le dio. Hace unos minutos hablaba con Willy y me decía, ¿qué tal tu día? Le decía yo, me decía, bien, aquí, tranquilo, yo con María. María es su esposa, Mariarte, ¿no? Es su esposa y bueno, ellos conversan y dicen, bueno, acá nosotros ya moriremos pobres, pues, millonarios, ricos en Cristo, pero total, igual no nos falta nada, ¿no? Pero, o sea, la convicción que ellos llegan, que no importa cómo ellos estén, saben quién es su proveedor, quién es el que los sustenta cada día, cuál es esa mano poderosa que los mantiene firmes en la fe y sirviendo al Señor. Con más de 60 retiros, Willy, qué tremendo, ¿no? Cuando tuve 8 o 9 retiros, yo creo, ya yo por ahí abandoné el barco y después de 12 años he vuelto, ¿no? Y bueno, vamos para este retiro de noviembre. Esperamos que el Señor sea bendiciendo a todos los que puedan participar ahí, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, es decir, que se cumple el propósito para el cual el Señor
me está volviendo allí a esta comunidad para hacer cosas grandes. Cada día se están apuntando, se van incluyendo más servidores. Tenemos un buen grupo, un lindo grupo de servidores y gente de fe, gente madura, gente fuerte, firme, sólida, compacta, ¿no? Entonces, pienso de que este retiro realmente va a ser un retiro muy, muy bueno, que tendrá el sello de la excelencia, el sello de la aprobación de Dios, el sello de la bendición de Dios. Lo creemos con todo nuestro corazón, esperamos hacerlo bien, esperamos contar con la oración de cada uno de ustedes para que todo salga de excelencia. Amados hermanos, con esto cerramos este ciclo y ya estaremos comenzando una nueva enseñanza que debemos iniciarlo pienso el próximo lunes ya. Mañana estará con nosotros nuestra querida Rocío compartiendo la palabra de Dios y el viernes probablemente esté Willy, ya lo comprometeremos por ahí. No sé si está, ¿no? Si no, el día lunes debemos estar arrancando una nueva serie. Hay varias series que tengo en mi corazón compartir con ustedes, ¿no? Espero que el Señor sea guiándonos para que sea la palabra que el Señor quiere darnos la que realmente es necesaria. Amados hermanos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz, una noche de reconciliación con el Señor, que tengan un tiempo con Dios realmente trascendente, relevante en sus vidas. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Tal vez a la medianoche se escuche el sonar de la trompeta que anuncie la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza, la moraleja? Que tenemos que estar preparados, apercibidos, que tenemos que estar listos para salir con el Señor, porque Él viene para llevarnos contigo. Él viene para llevarnos a su gloria eterna. Y nosotros tenemos que estar listos para esa partida. Porque si estamos agarrados a nuestras cosas, a nuestras propiedades, a nuestras riquezas, no sé, departamentos, carros, chacra, carros, fortuna, probablemente nos quedemos agarrados de eso y sería muy triste, sería muy lamentable porque después vendrán 7 años de dificultad y de problema donde habrá mucho sufrimiento y dolor para aquellos que quieran ser salvos. Un gran abrazo para todos, saludos para María, y veo con tu bebé, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Chao Rocío, chao Willy querido, Gisela González, Pedro Ruiz, Emilio Mori, Juan González, que Dios los bendiga. Si Dios permite, mañana estaremos aquí viendo a Rocío, compartir la palabra de Dios. El viernes nos encontramos y el lunes también. Que Dios nos guarde, amada familia, en el nombre de Jesús. Amén.